de la emperatriz, la gran madre, la reina del cielo, la reina de la tierra. Dentro de lo que estuvimos viendo en el encuentro anterior, que hablamos de la papisa, habíamos visto que la papisa se vincula, entre otras cosas, con la diosa Isis y con la gestación, ¿sí? Mientras que aquí, en la emperatriz, vamos a ver que la podemos relacionar con otras diosas que están vinculadas a la vegetación, a la fructificación, a la madre tierra, como ya vamos a analizar en breve. Una manera de asimilar estos dos arcanos, tanto la papisa como la emperatriz, es concibiéndolos como una misma entidad, pero tal vez dibujadas en etapas sucesivas del tiempo. Entonces tenemos por un lado el 2, ¿sí? La mujer que está guardando el misterio, ¿sí? Y aquí tenemos el 3, ¿sí? El paso siguiente. Aquí tenemos a la papisa como sacerdotisa, como virgen, mujer que está al servicio del espíritu. Y aquí tenemos a la emperatriz, que es la Madonna, ¿no? La reina madre, y es la que hace que el espíritu se cumpla, ¿sí? Por otro lado, la papisa representa la espera, la pasividad, ¿sí? Mientras que la emperatriz es la acción, la ejecutividad. La papisa es regida por el amor, la emperatriz gobierna por amor, la papisa nos revela, perdón, nos guarda un secreto muy antiguo, la emperatriz nos va a revelar algo nuevo, ¿sí? Podemos suponer aquí que la papisa tiene en sus manos el libro de las profecías, tal vez, y quizás sea la emperatriz la encargada de hacer cumplir esas profecías. No lo sabemos, pero son algunos contrastes que podemos encontrar en estos dos arquetipos femeninos, ¿sí? Dos caras de las muchas posibles que podemos encontrar dentro de nuestra persona, ¿sí? Numerológicamente, la emperatriz con el número 3 podría representar la suma, ¿sí? Del número 1 del mago más el número 2 de la papisa, ¿sí? Tenemos el principio masculino y el principio femenino, el principio activo y el principio pasivo. O sea que aquí, de alguna manera, la emperatriz está uniendo los opuestos, ¿sí? Los está incorporando a ambos. Tal vez podamos concebir también a la emperatriz como una síntesis, ¿sí? Entre la posición del mago, que representaba una tesis, ¿sí? Y la oposición de la papisa, que era la antítesis. Así que aquí tenemos una síntesis, lo cual al mismo tiempo puede constituir un nexo, ¿sí? Que une las energías yin y yang. En cuanto al número 3 en sí, es muy importante, ya que lo vamos a ver reflejado en innumerables trinidades, ¿no? Tenemos, bueno, por ejemplo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pasado, presente y futuro, Padre, Madre, Hijo, Isis, Osiris y Horus, ¿sí? Y todos estos ternarios o estas trinidades, que hay muchas más, por supuesto, ¿no? Se me han escapado un montón, pero estas son de las más conocidas. Aquí en todas estas trinidades, en todos estos ternarios, vemos que siempre el tercer elemento actúa como un factor que equilibra y combina los dos factores opuestos, ¿sí? Para que de esa forma surja una realidad completamente distinta, ¿sí? Tenemos, como decía, lo masculino, lo femenino, el padre, la madre, y aquí tenemos el conciliador, el factor conciliador, que es el 3, ¿sí? Numerológicamente, y la figura de la emperatriz en este caso. Aquí, con respecto al número 3, ¿sí? Pitágoras decía bueno, es el 3 es el único o el primer número real, ¿sí? Porque él afirmaba que, bueno, los dos primeros números son solamente esencias, ¿sí? Porque bueno, no tienen correspondencia con ninguna figura geométrica, ¿sí? Y por lo tanto no tienen una realidad física, ¿sí? Si me permiten, voy a hacer una pequeña corrección acá. A ver, hay algo que no estoy pudiendo solucionar. A ver.
Ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces, según Pitágoras, el 3 es el primer número real, ¿sí? Porque se puede corresponder, como vemos en pantalla, o lo podemos equiparar a la figura del triángulo, el cual consiste en una superficie plana que tiene un principio, tiene una mitad y tiene un fin, y por lo tanto constituye una realidad tangible, ¿sí? Una realidad que podemos corresponder con la experiencia humana, si se quiere. El ternario también constituye, según Eliphas Levi, ese gran ocultista que iremos mencionando y ya hemos mencionado a lo largo de los encuentros, él decía que el dogma universal se manifiesta también en forma de ternario, ¿sí? Por ejemplo, en la magia se manifiesta como principio, como realización y como adaptación. En la alquimia se manifiesta como Azoe, que representa el fuego sagrado de la Kundalini, y también se manifiesta como incorporación y como transmutación. En teología tenemos a Dios, tenemos a la encarnación y tenemos la redención. Bueno, en el alma humana tenemos el pensamiento, el amor y la acción, y el ejemplo más común, más cercano, es el ejemplo de la familia, ¿no? Donde este ternario se manifiesta en la forma de padre, madre e hijo. El ternario, además, es la expresión suprema del amor, ¿no? Dos que se buscan para convertirse en tres. Así que bueno, según lo que les he manifestado en esta breve introducción, podemos relacionar a la emperatriz con la fecundación, con la fertilidad, con la realización, con la superación de un conflicto y bueno, con una síntesis también. Así que bueno, entonces aquí tenemos el ternario como representante de varios dogmas universales, ¿no? Tanto la magia como la alquimia, como la teología. La emperatriz simboliza entonces lo femenino, ¿sí? Lo femenino en su aspecto solar, porque es activa, ¿sí? El número 3 es un número impar, por lo tanto es un número activo, los números pares son pasivos, así que tenemos acción aquí, acción solar, acción femenina en su aspecto solar. La madre, la matriz, ¿sí? Este arcano simboliza también la idea de naturaleza, manifestándose con toda su fuerza, con toda su gloria. Vemos aquí una mujer entronizada, sentada cómodamente, sujetando un símbolo de poder, como es el cetro, ¿sí? Poder que se apoya en su vientre, en su útero, en su sagrado femenino, ¿sí? Ella es la soberana, la generadora. Luego tiene un águila aquí en su escudo, que puede representar el espíritu, puede representar el pensamiento, ¿sí? A punto de tomar vuelo, tal vez. ¿Sí? Su mirada va dirigida hacia el futuro. ¿Sí? Recordemos que todo lo que está a la derecha de la carta puede ser considerado o equiparado al futuro. ¿Sí? Dentro de su rostro vemos la mirada que está dirigida hacia el futuro. Y aquí en el cuello vemos algunos detalles, por ejemplo, una nuez de Adán muy marcada, ¿sí? Que da la pauta precisamente de esa acción, de esa actividad solar que les decía hace unos minutos. Luego tenemos una especie de collar aquí que también puede ser visto como una cicatriz. Aquí tenemos la figura del triángulo, ¿sí? Esa conexión que mencionaba hace unos minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a profundizar más en algunos minutos en cuanto a la figura de esta carta. Voluptuosidad, ¿sí? Sensualidad, pasión. Es por este motivo y por otros, ¿no? Que tradicionalmente vemos que se asocia a la emperatriz con la fecundidad, ¿sí? Tal vez en una lectura de tarot me ha pasado, ¿sí? Que me han consultado sobre, bueno, sobre embarazo, ¿sí? Había una señora que no podía quedar embarazada, ¿sí? Intentaba y no fructificaba. Y bueno, en la lectura salió esta carta, para lo cual a mí me indicaba que biológicamente esa persona no tenía ningún inconveniente para ser madre. Pero bueno, por algún motivo no lo estaba logrando. Resulta que
Pasado el tiempo, ella se comunica con Nudo nuevamente y me cuenta que su marido se había hecho un conteo de esperma, de espermatozoides, y resulta que tenía baja fertilidad. Entonces, ahí el tarot se muestra de alguna manera como herramienta o como instrumento adivinatorio. Pero bueno, continuando con el desarrollo de lo que tengo preparado para ustedes, tenemos aquí entonces a la Gran Madre, ¿sí? Y como gran madre que es, existe, por supuesto, una vinculación con la diosa Venus, ¿sí? Esa gran diosa, ¿no? La versión romana de la gran diosa, de la gran madre, ¿sí? Pero también existe vinculaciones con otras diosas, como vamos a ver a continuación. Venus es la diosa de la fecundidad, también es la diosa de la atracción, del amor, de la belleza, del placer. En fin, era una de las deidades romanas más importantes, ¿no? También fue conocida entre los griegos como Afrodita, ¿sí? Diosa que vamos a ver más adelante cuando analicemos el arcano número 17. Aquí vemos a Afrodita en una posición muy similar a la que podemos ver en la carta de la estrella, o la que veremos y analizaremos en la carta de la estrella, el arcano número 17, otra versión de la gran diosa, ¿sí? Y bueno, Afrodita a su vez tenía asociaciones con otra diosa llamada Astarte, ¿sí? Una diosa fenicia, también conocida como Astarot, ¿sí? Observen el vínculo fonético ahí, Astarte o Astarot. También podemos asociar a Venus, a Afrodita y Astarte con otra diosa más antigua aún, que fue adorada en Babilonia y que fue conocida como Istar, ¿sí? Aquí en esta representación también encontramos ciertas reminiscencias o ciertas similitudes con la carta del diablo, ¿sí? Tal vez enseguida le haya llamado la atención al ver esta imagen. Pero bueno, según el mito, ¿sí? Venus era hija del dios Urano, ¿sí? A quien Saturno le cortó los testículos y los arrojó al mar, ¿sí? Cuenta el mito que el mar, al entrar en contacto con el semen de esos testículos, produjo una espuma de la cual surgió Venus como si fuese una perla, ¿sí? Y Venus posteriormente terminó saliendo del mar en una concha, ¿sí? La concha de una almeja. Es por este motivo que existe una estrecha relación también entre esta diosa, ¿sí? Y las perlas, las cuales también son un símbolo lunar. Existe también otra diosa con la cual podemos equiparar a la emperatriz, ¿sí? Y esa es la diosa Demeter, ¿sí? Otra diosa que representa a la madre tierra, otra diosa que es soberana de toda la naturaleza. Demeter era la fuerza benéfica que hacía madurar cada otoño o cada año el trigo y otros cereales, ¿sí? Y al final de cada año se le daba gracias por su generosidad y por sus frutos. Demeter también presidía los partos, presidía las gestaciones, estaba encargada de proteger todo lo que era una nueva vida, ¿sí? Se dice también de ella que fue la que le enseñó a los hombres el arte de arar, el arte de sembrar la tierra, y a las mujeres le enseñó el arte de moler el trigo y el arte de preparar el pan. También gobernaba los ciclos y las estaciones, ¿sí? Y bueno, y Demeter vivía con su hija Perséfone, ¿sí? Proserpina, también conocida en la mitología romana, y Perséfone un día salió de paseo a recoger flores y desapareció sin dejar rastros. Demeter buscó a su hija durante años, no la podía encontrar, hasta que un día se enteró que Hades, ¿sí? El señor oscuro del mundo subterráneo, el señor del inframundo, del infierno, arrastrado por el deseo, la había raptado y la había convertido precisamente en la reina del inframundo, dándole de comer algunas semillas de granada, ¿no? Esa fruta simbólica también que hemos visto en algunas de las imágenes que hemos analizado. La imagen de la papisa en el encuentro anterior, sobre todo la de Rider Waite Smith y la de Papus tienen, y la de Bota también tienen algunos frutos de granadas. Pero bueno, Demeter enfurecida, ¿sí? Por este rapto, hizo que la tierra se volviera estéril,
se negó a devolverle su abundancia anterior, ocasionando que gran parte de la humanidad muriese de hambre, ¿sí? Y aquí es donde aparece la figura de Hermes, de quien ya hemos hablado, que por supuesto aparece como intermediario, como lo podía ser de otra manera, y actuando como intermediario, logró un acuerdo entre Deméter y Hades, ¿sí? Y ese acuerdo establecía que Perséfone viviría la mitad del año con su madre y la otra mitad en el infierno con su tenebroso marido, ¿sí? Con su tenebroso esposo. Pero bueno, aparentemente Deméter no estuvo del todo de acuerdo con este pacto, y cada año cuando su hija Perséfone se iba al infierno, se ponía de luto, y ese luto era el que ocasionaba que las flores se marchitasen, ese luto ocasionaba que los árboles se despojaran de sus hojas y la tierra se volviese inanimada y fría, ¿sí? El invierno, el otoño, el invierno. Sin embargo, al regresar Perséfone, regresaba la primavera. Así que de alguna manera aquí tenemos en este mito también explicado, de una manera muy, muy breve, por supuesto, el origen de las estaciones, ¿sí? Y es por este motivo también que podemos asociar a la emperatriz con la primavera, ¿sí? Y por lo tanto con la fecundidad, con la generación, con el alumbramiento, con el crecimiento, todas estas virtudes que eran atribuidas también a otra diosa, ¿sí? Conocida como Ceres, que es la que tenemos en pantalla, que de ahí viene la palabra cereal, ¿sí? Esta era una diosa relacionada con la Gran Madre también. Así que bueno, la emperatriz entonces, por lo que hemos expuesto, vemos que se ocupa o se relaciona con todo lo que tiene que ver con el plano físico, se corresponde por supuesto con el matriarcado, representa la vinculación a través de los sentimientos, ¿sí? Vimos que la papisa en el encuentro anterior se vincula a través de su intuición, ¿sí? Aquí la emperatriz se vincula a través de sus sentimientos, establece firmes lazos, ¿sí? Lazos de calidez, pero lazos también que en algún momento deben ser reconocidos como lo que son, lazos, ¿sí? Por eso tal vez vemos aquí esa cicatriz en el cuello, tal vez el personaje se ha liberado de algún lazo, ¿sí? Y si vamos a la carta del diablo podemos encontrarle un sentido más profundo a esta analogía. Vemos que hay dos personajes que están atados por sus cuellos. Pero bueno, aquí la emperatriz es expresión de fuerza creadora, ¿sí? Por eso, y por sus características venusianas, se la vincula también con el arte, con la belleza, con la creatividad. La emperatriz también marca una influencia protectora, una influencia creativa, pero también una influencia poco dinámica, ¿sí? Vamos a ver ahora brevemente unas pequeñas correspondencias esotéricas, ¿sí? En cuanto a la imagen de la emperatriz. Vemos aquí a la letra Dalet, ¿sí? Que significa puerta. A la emperatriz se le asigna también el sendero que va de Chogma, ¿sí? La sabiduría, a Binah, ¿sí? Que es el entendimiento, o Saturno también. Por lo tanto, este sendero es el sendero de la sabiduría del entendimiento, se corresponde con el planeta Venus en una perspectiva astrológica. De hecho, en el zodíaco es Saturno actuando a través de Venus, ¿sí? Saturno manifestándose a través de Venus, es la unión de los poderes de origen y de los poderes de producción, es Deméter, como vimos, representa una inteligencia luminosa, se le asigna el color verde esmeralda, se le asigna la paloma, el cisne como animales de poder, el mirto, la rosa, las esmeraldas, las turquesas, en fin, los olores voluptuosos. Todos estos aspectos son con los que vamos a contactar, seamos cabalistas o no seamos cabalistas, si estamos transitando este sendero, ¿sí? Aunque no lo sepamos, al transitar el sendero de la sabiduría y el entendimiento, tal vez nos topemos con todos estos aspectos, ¿sí? Hablando de otros asuntos que son muy distantes o no con el esoterismo, en cuanto al proceso de individuación, ¿sí? Aquí se puede equiparar a
la emperatriz con la función psíquica sentimiento. Vimos en el encuentro pasado que la papisa representa la función psíquica intuición, ¿sí? Aquí tenemos la segunda función psíquica, que es el sentimiento, y por lo tanto lo podemos asociar con el palo de las copas, ¿sí? En el plano psíquico, bueno, claramente representa la imagen de la madre, que es nuestro primer objeto de deseo cuando somos niños, ¿no? Es la mujer que nos transmite la vida, que nos da sostén, que nos da seguridad, que nos nutre, ¿sí? Pero sostén y seguridad que tarde o temprano deberemos abandonar, ¿sí? Porque si no corremos el riesgo de morir devorados por nuestra madre. Y aquí es cuando esa gran madre, esa diosa benéfica y benefactora se transforma en una diosa terrible, como lo es la diosa Kali, ¿sí? La diosa que devoraba a sus hijos. Así que por lo tanto, aquí la madre puede manifestarse tal vez como una madre castradora, ¿sí? Una madre invasiva, una madre que no nos deja ser, ¿sí? Que nos, bueno, que nos castra, ¿no? En lo que tiene que ver con el arquetipo de la emperatriz, ¿sí? El arquetipo femenino que representa esta carta, que es el de la madre, si tenemos una carencia de ese arquetipo, bueno, nos vamos a sentir con falta de amor, con falta de pasión, poca creatividad, poca imaginación, nos sentimos improductivos, la frigidez es un aspecto asociado también con la carencia de este arquetipo, ¿sí? Pero por el contrario, si tenemos un exceso de este arquetipo, precisamente podemos tener una actitud castrante, manipuladora, ¿sí? Erotizamos la realidad, nos volvemos posesivos o posesivas en nuestras relaciones, nos mostramos inmaduros, e incluso nos podemos llegar a mostrar promiscuos, ¿verdad? Tener una conducta promiscua. Dentro de las psicopatologías que podemos asociar con este arquetipo, y siempre hago énfasis en que el tarot no sirve, no es el instrumento para diagnosticar ningún desorden psicológico, pero bueno, podemos sí relacionarlo con algunos aspectos, ¿sí? Como la histeria, como, bueno, el complejo del eterno o la eterna adolescente, ¿sí? Un complejo materno, desórdenes alimenticios como la bulimia, como la anorexia. Tal vez podemos estar excesivamente extrovertidos, ¿sí? Pero bueno, estos son algunos de los aspectos asociados al plano psicológico, al plano de la psique, al plano de nuestra alma, ¿sí? Desde una mirada que parte de el proceso de individuación expuesto por Jung. En lo que tiene que ver con lo adivinatorio, ¿sí? Esta imagen, cuando sale en una lectura, nos puede estar hablando de crecimiento, ¿sí? De frutos, de maternidad, de fecundidad, de fertilidad, de obras abundantes, ¿sí? Un amor sano, un amor constructivo, o también puede estar hablando de nuestros sentimientos que se manifiestan a través de nuestras obras, de nuestras creaciones o de nuestros hijos, ¿sí? Aquí nuestro espíritu logra expresarse a través del contacto con la naturaleza, a través del trabajo cotidiano, ¿sí? La maternidad aquí es entendida no solamente como maternidad de hijos, sino como maternidad también de obras, de generación de obras, de proyectos. También se puede manifestar como un dominio de las cosas prácticas, ¿sí? El establecimiento de fundamentos sólidos, fundamentos fecundos, ¿sí? También en lo práctico puede estar señalando una empresa que está prosperando, que se está encaminando a establecerse, que bueno, está siendo favorable también y que comienza a sentirnos realizados. Claramente puede indicar a la madre, por supuesto, ¿no? También puede representar, si no es una madre, una mujer maternal o nuestro referente de madre, ¿sí? Puede ser una abuela también con esas características. El número 3, además, como vimos, simboliza al niño, ¿sí? Ese niño que, bueno, nace como una criatura de la naturaleza y que al no llevar la carga de la personalidad y del ego, ¿sí?
puede vivir y experimentar el universo directamente, sin límites, sin etiquetas, sin máscaras, ¿sí? Y precisamente uno de los objetivos del estudio del tarot es que podamos volver a ese estado natural de inocencia, ¿sí? De contacto directo con la naturaleza. Uno de los objetivos también es poder ser capaces de volver a experimentar directamente el mundo que nos rodea, contactar con el asombro. Por eso son los trabajos que semanalmente les estoy compartiendo en el grupo, ¿sí? Que como les decía al principio, para quienes nos estaban, si quieren compartir en algún momento de este encuentro alguna de sus experiencias, alguna sensación, algo que hayan experimentado trabajar con la carta, cuando hagamos un acto lo compartimos entre todos. Así que bueno, la emperatriz entonces representa la abundancia, la fecundidad, la madre, ¿sí? Abundancia tanto en lo material como en lo espiritual, ¿sí? Y esta abundancia se da como consecuencia, como fruto, ¿sí? De acciones inteligentes, de acciones certeras, como vimos en las cartas anteriores, ¿no? El simbolismo, perdón, de esta carta es la naturaleza, ¿no? Claramente, la fertilidad, el arquetipo es el arquetipo de la madre. Podemos relacionarlo también entonces con eh, una gran creatividad, una gran fuerza expresiva, ¿sí? Eh, es una carta muy favorable cuando estamos intentando llevar adelante algún proyecto, ¿sí? Pero también habla de seducción, habla de deseo, habla de sentimientos, por supuesto la madre naturaleza, ¿no? El contacto con la naturaleza, pero la elegancia, una cosecha abundante, bueno, puede ser una adolescente también o un adolescente representando ese todo lo puedo, ¿sí? Que es propio de los adolescentes, ¿sí? Pero también puede estar hablando de la belleza femenina, de una madre cálida, de una mujer seductora, una mujer con encantos, ¿sí? Pero también puede estar hablando de una prostituta, ¿sí? Si tenemos ese arquetipo desequilibrado, o utiliza su naturaleza para generar materia, ¿sí? Puede representar en una lectura emocional o sentimental a un amante, ¿sí? Puede representar nuestra acción, ¿sí? De crear, que muchas veces no pasa por el filtro de la razón, etcétera, etcétera, etcétera.